Atención que ahí va a transmitir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Fernando Piotrowski, soy director ejecutivo de ALMA, Asociación Leucemia Mieloide Argentina. En el día de hoy estamos realizando este webinario en el marco de la Semana Mundial de la PTI. Lamentablemente por la situación de la pandemia, el contexto que nos involucra a todos, no tanto en la Argentina, sino a nivel mundial, no lo podemos realizar de forma presencial como nos hubiera gustado y poder hacer actividades con el grupo de pacientes de PTI, pero bueno, nos tenemos que adaptar y en el marco de esa adaptación lo que se nos ocurrió es poder realizar esto de manera virtual, que tiene sus ventajas, dado que el alcance es mucho mayor que podríamos tener en una actividad presencial en nuestra sede, como ya las estuvimos realizando, con lo cual esta transmisión puede ser levantada desde cualquier lugar de Argentina, de Latinoamérica y del mundo para aquellos que les interese esta patología, que estén con el diagnóstico, tengan gente que sufran PTI, quieran saber un poco más. Contamos con la presencia de Rubén de Francesco, que es el coordinador de pacientes de PTI, el doctor Carlos Fondevila. Así que bueno, les paso la palabra a ellos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, y gracias como siempre por hacernos parte de ALMA. Saludo a toda la gente que nos está mirando, a toda la gente que envió preguntas desde Argentina y de otras partes de Latinoamérica. Y vamos directamente a presentar al doctor Carlos Fondevila. Algunos de ustedes ya lo conocen porque ha dado alguna charla en ALMA ya. El doctor Carlos Fondevila es médico hematólogo de la Clínica Basterrica, es profesor de medicina en la Universidad de El Salvador y miembro de la Sociedad Argentina de Hematología y del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasis y Trombosis. Él es también coautor de la guía de manejo de la PTI de la Sociedad Argentina de Hematología. Así que buenas tardes, doctor, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes después de un año largo que tuvimos la charla del tema, así que con mucho gusto esta tarde intentaré contestar las preguntas que el público les haya enviado o las que hagan en el momento en vivo durante la charla. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, doctor, podemos comenzar primero con una pequeña definición de lo que es la PTI. Un poquito nos puede contar de qué se trata para entrar en tema. Bueno, algo muy sencillo porque estoy seguro que todos los que nos están escuchando en este momento y que están interesados en la enfermedad ya lo saben. La trombocitopenia inmune es una enfermedad autoinmune, es decir, el organismo ataca, en este caso a las plaquetas, que son los componentes de la sangre que participan en la coagulación. El ataque la mayoría de las veces es inexplicado, o sea, es lo que llamamos la forma idiopática, porque sí. En algunos casos este ataque se ve estimulado por infecciones, por alguna medicación, serían las formas menos frecuentes o secundarias de la PTI. Y esto muchas veces ocurre en los niños, acompañando o siguiendo infecciones. Okay. Esto en cierto modo es una ayuda para la PTI del niño,
porque tiene la posibilidad, pasado unos meses después de la infección, la enfermedad de desaparecer por completo. En la forma autoinmune verdadera, muchas veces la enfermedad se hace crónica. Esto es característico de los adultos. Bien. ¿Y qué porcentaje de gente que se diagnostica con PTI tiene esta situación en la que en los primeros meses de la enfermedad revierte y no vuelve a aparecer? ¿Y qué porcentaje queda crónico? ¿Y hay alguna diferencia entre los chicos y los adultos? Y los niños, el 70% de los niños se sacan la enfermedad de encima entre los 2 meses y el año de haber comenzado. Hay un 30% que tiene la forma más parecida a la del adulto. En cambio, en los adultos, el porcentaje es al revés. Apenas el 30% se sacan la enfermedad de encima y el 70% hacen la forma crónica, que es cuando la PTI perdura más allá de los 12 meses. Perfecto. Ok, bien. ¿Incidencias en Argentina? ¿Hay algún dato o en Latinoamérica? No, lamentablemente lo que tenemos es datos de otros países, sobre todo Europa y América del Norte. No tenemos, a pesar de que en Argentina hace unos años hizo un estudio muy grande, cooperativo, de características de la enfermedad, no se pudieron recopilar datos epidemiológicos de frecuencia. La incidencia es la cantidad de casos nuevos. Afortunadamente, entre comillas, Argentina tiene una composición racial muy parecida a la europea, entonces a lo mejor dentro de Sudamérica los números del mundo se aplican mejor a la Argentina que a otros países de Sudamérica. La cantidad de casos nuevos o incidencia en chicos es de entre 0,5 y un caso nuevo cada 100.000 habitantes por año. En adultos es mucho mayor, es 4 o 5 casos por 100.000. El otro dato importante es lo que se llama la prevalencia de la enfermedad. Son aquellos casos de enfermedad que se van acumulando en el tiempo, es decir, el que tiene la enfermedad y no se cura, ese caso se suma a la prevalencia. Y la PTI es una enfermedad con una prevalencia mucho más alta que la incidencia. La prevalencia en niños es 4%. ¿Qué quiere decir que una enfermedad tenga mucha prevalencia y mucho mayor que la incidencia? Y que son enfermedades que tienden a acumularse en el tiempo, los casos, son enfermedades que tienden a cronificarse en vez de a curarse y desaparecer. ¿Diferencias entre varones y mujeres? Pero las mujeres, no solo en PTI, sino todo lo que es autoinmunidad, las mujeres están más predispuestas o más expuestas, y esto se ve particularmente cuando la mujer se hace mujer. Esto quiere decir que en la niñez los niños y las niñas tienen más o menos el mismo riesgo. A partir de la pubertad y durante toda la edad fértil, las mujeres en edad fértil tienen más riesgo de sufrir PTI que los varones. Y cuando entramos en la senectud, otra vez las cifras vuelven a equilibrarse. Es decir, los ancianos y las ancianas tienen el mismo riesgo de sufrir la enfermedad. Ok, perfecto. Bien, síntomas para tener en cuenta. O sea, para decir, ok, tengo que ir al médico. En nuestra experiencia personal, nos pasó que Kiara tenía 14 años y comenzó a tener hematomas que los dábamos a los juegos en la escuela o situaciones normales y la verdad no le dábamos mucha bolilla hasta que en un análisis normal de rutina salta que tenía, bueno, las plaquetas en 20.000. ¿Hay algún otro síntoma que los papás tengan que decir, ok, esto es para llevarlo al médico, inclusive los adultos? Sí, bueno, el síntoma principal está en el nombre de la enfermedad, púrpura trombocitopénica idiopática, quiere decir púrpura, manchas hemorrágicas, trombocitopenia, pocas plaquetas. Con eso definimos la enfermedad. Así que el que va a tener algún síntoma, el síntoma principal es el sangrado en la piel, en la forma de pintitas o pequeños
pinchacitos como de cabecitas de alfiler que se llaman petequias, o manchas más grandes que se llaman equimosis o púrpuras. A veces aparecen en las mucosas, en la boca, a veces se pueden ver en la conjuntiva. Ese es el síntoma fundamental. Obviamente puede haber hemorragias más graves en el sistema nervioso, en el aparato digestivo y por otros sitios, pero lo más habitual es la hemorragia visible en la piel o en las mucosas. Sin embargo, esto no se da en todos los casos y de hecho hoy día la enfermedad no se la llama más púrpura trombocitopénica inmune, sino trombocitopenia inmune para englobar también aquellos casos que tienen tan pocos síntomas que no tienen nada de púrpura. Si púrpura sí está, me orienta a pensar en la enfermedad, pero puede faltar por completo y el paciente tener la enfermedad lo mismo. Lo que no puede faltar de la enfermedad es el bajo número de plaquetas. Lo que pasa es que nadie anda por el mundo haciéndose un recuento de plaquetas porque sí. Entonces, eso muchas veces ocurre en los adultos ancianos, que en una rutina pedida por cualquier otra causa se encuentran con la sorpresa que están las plaquetas bajas y a partir de ahí se empieza a tirar del hilo del diagnóstico. Pero en los niños la verdad es que el niño que no tiene clínica, es decir, que no tiene púrpura, muchas veces pasa totalmente desapercibido y solamente se diagnostican aquellos casos lo suficientemente importantes como para tener alguna manifestación de sangrado en la piel. Claro, claro. Y hablando de diagnóstico, ¿cómo es fácil llegar a ese diagnóstico? No lo fue en el caso nuestro, pero no sé, fue hace 5 años, no sé cuál es la situación ahora. Sé que es una patología a la cual se llega al diagnóstico por descarte, pero ¿cuáles son todos esos estudios que hay que hacer previos para decir es PTI y cuánto tiempo pasa entre ese primer diagnóstico y el decir es PTI? Bueno, es variable, es variable. El diagnóstico, lamentablemente, estos 4 o 5 años han dado a luz infinidad de avances en lo que es el tratamiento, pero el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico por exclusión. Descartar otras causas de bajas plaquetas. Lamentablemente no hay una prueba de laboratorio que si uno la pide y da positivo nos diga, esto es confirmado una PTI. En algunos casos el diagnóstico es más o menos lineal y recto. Una persona que tiene evidencia de sangrado y uno le hace un recuento de plaquetas bajo, lo primero o dentro de las primeras cosas en que va a pensar es que tiene una PTI. De todos modos, el pensar en PTI no es lo mismo que confirmar PTI. Así que hay una serie de pasos diagnósticos que incluyen algunas pruebas de sangre, un examen físico. En general la PTI es una enfermedad que tiene solo PTI, es decir, no hay agrandamiento de ganglios, no hay agrandamiento de hígado, de vaso, no hay otro tipo de estigmas en el examen físico. La única enfermedad es las manchitas en la piel y las bajas plaquetas en una persona que por lo demás parece estar más o menos sana o más o menos entera. Obviamente esto no siempre es así y puede haber otros diagnósticos. Atrás de una persona con manchitas en la piel y plaquetas bajas puede haber otras enfermedades y de hecho la hematología es una especialidad donde la gente concurre con bastante temor porque todos los que lo mandan al hematólogo, aunque tengan una simple anemia por falta de hierro, llegan a la consulta pensando que tienen una leucemia, que por suerte es una patología mucho más infrecuente que la PTI. Pero bueno, nadie le quita al paciente el temor a la leucemia hasta que, bueno, pasan algunas pruebas o pasan algunas semanas y se da cuenta que no está tan grave y por lo tanto lo mío no debe ser una leucemia, empieza a razonar de ese modo, ¿no? Pero al principio todos llegan al consultorio pensando que tienen algo mucho más serio que una PTI. Así que lamentablemente a veces Perdón. No, decía que lamentablemente a veces el diagnóstico no es tan directo y se pasan algunas semanas con cierta incertidumbre o ciertas dudas y en algunos casos extremos se puede llegar inclusive a la necesidad de hacer una punción de médula ósea que no es lo habitual y no se hace de rutina y no se hace de entrada,
y mucho menos en niños, pero en algunos casos es necesario llegar a la punción para tratar de asegurar un poco más el diagnóstico. Esa última parte, entonces, el tema de la punción no se hace de entrada. O por lo menos no se hace de entrada, no se hace de entrada excepto que uno vea datos o encuentre datos en el examen físico o en el análisis de sangre que le hagan pensar que esa PTI viene acompañada de alguna otra cosa. En ese caso se hace la punción de entrada. Si no, la punción es como que se trata de postergar. Y en algunos casos directamente no se hace. No se hace, ok, perfecto. Una pregunta, o sea, ante la sospecha vamos a un médico clínico. Del médico clínico nos derivaría, o nos debería derivar a un hematólogo, porque tenemos una pregunta recurrente que es que si se trata de una enfermedad autoinmune, no debería consultarse un inmunólogo también a la par o posterior o en primera par, como primera visita. En realidad, el manejo inmediato de la PTI es asegurar un número de plaquetas suficiente para no sufrir el riesgo de una hemorragia grave. De eso se encarga el hematólogo. Así que la primera consulta sí debe ser hecha con el hematólogo. Una vez que el hematólogo puso al paciente en una condición hemostática segura, entonces ahí hacemos todas las investigaciones que uno quiera, incluyendo las inmunológicas, para tratar de ver por qué le tocó la PTI. Si es una verdadera forma idiopática, en donde no vamos a encontrar nada, o si es una PTI autoinmune en relación con alguna enfermedad reumática o del colágeno, y ahí sí sería importante un reumatólogo o un inmunólogo. Así que una vez, lo primero es asegurar el recuento de plaquetas suficiente. Después de eso, que lo vea el especialista que quiera para hacer las investigaciones que se deseen hasta extinguir la posibilidad de que sea una PTI secundaria. Pero el primer médico que debe ver una PTI, probablemente el primero que lo vea sea su pediatra o el médico general. El segundo médico debe ser el hematólogo. Perfecto. Bueno, más que claro. Si le parece, pasamos a algunas de las preguntas que recibimos y estamos recibiendo. Y una frecuente fue, bueno, por la situación que estamos viviendo, PTI y COVID-19. Una pregunta frecuente fue cada cuánto deberíamos hacer los controles y si tiene alguna recomendación más en cuanto a esto. Hay mucho miedo en si el paciente con PTI es más propenso a agarrarse el COVID o no, y bueno, si nos puede un poquito elaborar sobre este tema. Sí, esta pregunta se le hicieron todos los pacientes con PTI en el mundo y todas las sociedades hematológicas del mundo, y de hecho publicaron varias de ellas, incluyendo la Argentina. Podríamos llamar normas, que en realidad no es una norma, sino en realidad es más bien una especie de guía o comentario sobre cómo manejarse con la PTI durante la pandemia del COVID. En primer lugar, lo que se ha visto es que los pacientes con PTI no tienen más riesgo de pescarse COVID que un paciente sin PTI. Ni siquiera aquellos pacientes con PTI que estén recibiendo tratamiento a base de inmunosupresores. En segundo lugar, lo que se recomienda es que el paciente con PTI que ande bien, es decir, que esté con un recuento de plaquetas estable y clínicamente asintomático, haga la menor cantidad posible de visitas al hospital e inclusive al consultorio de su médico. Se recomienda espaciar los controles lo más que se pueda para minimizar la posibilidad de contagio. Esto no es aplicable a un paciente que tiene enfermedad reciente o enfermedad no reciente, pero que está inestable, que no está evolucionando bien o donde los recuentos todavía están muy bajos. En estos casos es peligroso esconder al paciente de los controles para no pescarse el COVID. En estos casos debe hacerse los controles con la frecuencia necesaria y extremar en el hospital los cuidados para que el paciente no se infecte. Se recomienda en estos casos que los controles
en lo posible se hagan en el domicilio, es decir, con extracciones a domicilio, que el paciente no vaya, si se puede, al hospital, sino que el médico venga, si esto fuera posible, o la enfermera venga a la casa del paciente, que se utilicen las dosis más bajas posibles de inmunosupresión, o que se prefieran tratamientos en base a medicación que no sea inmunosupresora. Esas serían un poco las pautas generales de tratamiento. ¿Qué pasa con aquel paciente con PTI que se pescó el COVID? Porque de hecho hay casos publicados. Bueno, el mensaje en general es que le fue exactamente igual que a cualquier otro paciente con COVID. Algunos pacientes que tenían PTI que estaba, entre comillas, curada o estabilizada, con el COVID tuvieron una recaída y fueron tratados como cualquier recaída de PTI. Otros que se pescaron COVID no tuvieron ninguna recaída. Así que no parece haber un riesgo particularmente funesto de que el paciente con PTI, que tiene la mala suerte de pescarse un COVID, le vaya mucho peor que a otro paciente que se agarre el COVID. Sangran más, porque uno por ahí piensa el paciente con COVID tiene riesgo de sangrado, porque es una infección, porque puede bajar las plaquetas. Por lo que se vio, no sangran más los pacientes PTI que se pescaron el COVID que los pacientes con COVID sin PTI. Así que al principio el panorama para la población PTI durante la pandemia de COVID es tranquilizador. Perfecto, excelente. Una preguntita que nos llega acá es, me dicen un tema controversial que fue, parece que se publicó en la tele, que estaba el ibuprofeno para inhalar, que no se aprobó por el ANMAT, pero que según mediáticos conocidos funciona. Queremos saber su opinión en el tema. Bueno, hay muchas. En los últimos 6 meses hemos visto como una explosión, creo que es producto de la desesperación de la comunidad médica ante una enfermedad que cobra su cuota de vidas. Ha habido una explosión de tratamientos como nunca, publicados sin un suficiente aval científico, y en el mismo mes hemos visto que la droga A se decía que era útil, y a las 2 semanas aparecía un artículo diciendo que era inútil, y un mes después apareció un tercer artículo diciendo que en realidad se vio que en algunos casos era útil. Esto pasó con la colchicina, con la hidroxicloroquina, pasó con los corticoides, pasó con el ibuprofeno. ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a decantar de todo esto? En este momento no lo podemos saber. Para sacar conclusiones de la eficacia de una droga, los estudios llevan por lo menos 2 o 3 años y en algunos casos 5. Y estamos tratando de sacar el jugo a trabajos que no tienen más de 6 meses. Así que yo no tengo una opinión formada, porque me manejo por la misma información que está disponible, y no hablo de diario o de revistas de divulgación, hablo de revistas médicas que publican lo que hay a mano. Y las propias revistas médicas hoy día publican blanco y dentro de 15 días publican negro. Así que el tema del ibuprofeno inhalado es una droga más que podrá quedar dentro del armamentario o no, eso lo veremos dentro de un tiempo. Perfecto. Tenemos otra preguntita de Lorena, de Munro, que pregunta si hay alguna relación entre nuestro sistema hormonal y la PTI, y dice que pregunta por qué cuando toma anticonceptivos sus plaquetas aumentan. Bueno, sí, la principal relación entre el sistema hormonal y la PTI es la que mencioné al principio. Las mujeres en edad fértil tienen más predisposición a todas las enfermedades autoinmunes. No se sabe bien si esto es por los estrógenos o por alguna otra situación. En cuanto al comentario específico que vincule el uso de estrógenos con el aumento del recuento de plaquetas, la verdad no conozco que haya una vinculación. Y que los estrógenos sí se sabe que tienen un efecto neto procoagulante, pero el mecanismo es por otro lado, aumentan determinados factores de la coagulación, pero no específicamente las plaquetas, al menos no que yo sepa. Perfecto. Bueno,
Y preguntan también, dice, el Revolade es un agonista de la trombocitopenia. ¿Es posible que el sobreestimular a nuestra médula para que produzca más plaquetas a la larga nos traiga algún tipo de complicación? Hablando del trombopac. Sí, hay un poco de lluvia, así que voy a reproducir la pregunta. Me preguntan si el uso a largo plazo del Revolade como estimulante medular podría traer alguna consecuencia, es decir, esa médula estimulada a trabajar a destajo durante mucho tiempo, si podría haber problemas. Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta, tal cual. Bueno, tenemos en este momento estudios tanto con Revolade como con la otra droga, con el Romiplastin, de seguimiento de por lo menos 5 años y en algunos casos 8 años, y no se han visto mayores problemas en cuanto a la posibilidad de un agotamiento medular o a la posibilidad de que una estimulación crónica, sostenida y permanente de la médula ósea se transforme en alguna otra enfermedad. Al principio hubo algunos reportes de que la médula en algunos pacientes podía tener cierto grado de endurecimiento, técnicamente se llama fibrosis o mielofibrosis, pero en los estudios más recientes eso se desestimó. Si bien como en toda enfermedad, como toda droga puede producir efectos indeseables en alguno, y ese alguno va a ser el 100% y para él va a ser una desgracia, la medicina se maneja en estadísticas y la estadística dice que la posibilidad de fibrosar la médula por el uso crónico de Revolade o del trombopago de Romiplastin es muy, muy baja y en todos los casos, cuando se detectó el problema, se suspendió la droga y la médula retrogradó y volvió a la condición anterior. Bien, perfecto. Y después tenemos otra pregunta que dice, bueno, sí, esta es una pregunta bastante recurrente también, que es las emociones y PTI y cuánto pueden llegar a afectar esto, los estados de ánimos, emociones, cuánto pueden esto afectar los números de plaquetas, ¿no? Sí, la situación emocional tiene impacto en toda enfermedad de base autoinmune. La calidad de vida del paciente con PTI muchas veces no va de la mano del recuento de plaquetas. El paciente con PTI muchas veces vive con temor a tener una hemorragia. Si tiene las plaquetas bien, vive con temor a que las plaquetas le bajen y no enterarse. Eso se mide como calidad de vida. Y la calidad de vida del paciente con PTI no es buena. La aparición de algunos medicamentos por vía oral, como son los agonistas trombopoyetin, el romiplastin, el trombopac, ayudó en mucho a darle un cierto salvavidas a los pacientes con PTI y a darle cierta seguridad, un reaseguro de que sus plaquetas iban a estar, aunque no las controlara todos los días, iban a estar bien y iban a estar en un nivel seguro. Y esto se vio que mejoraba muchísimo la sensación de angustia, bajaba la carga de angustia, el temor, mejoraba el optimismo, es decir, una serie de escalas subjetivas psicológicas que miden la calidad de vida del paciente con PTI y que se vio que mejoraban con estas drogas. Si las emociones impactan sobre el recuento de plaquetas en forma directa, la verdad que no lo sabemos. Sí sabemos que las emociones impactan sobre la cuestión inmunológica y la cuestión inmunológica desregulada en más o aplacada en menos sí tiene un impacto sobre el recuento de plaquetas. Cualquiera de ustedes que conozca pacientes con otras enfermedades autoinmunes, como lupus, por ejemplo, como psoriasis, seguramente sabrán que si se tienen una situación de estrés laboral o personal o en el entorno familiar, se brotan. Bueno, la PTI es una enfermedad autoinmune y puede pasar exactamente lo mismo. Perfecto, clarísimo. Tenemos una mamá de Cande, que pregunta, dice que su nena lleva 18 meses con valores normales, después de varios años con PTI,
y quería saber si la remisión existe y qué posibilidades hay de que esto vuelva a pasar o de que se haya quedado ahí. Bueno, en base a los datos que tengo, lleva 1 año y medio con recuento de plaquetas normal después de varios años de PTI. Exactamente, Si tiene esto 15 es, años. bien, esos varios años de PTI fueron con distintos tratamientos o no. Estos 18 meses con recuentos de plaquetas normal. Sí, habla de medicación y de pasajes de gamma. No es más específica que eso. Bien. Y estos 18 meses con plaquetas normales, asumo que son sin ningún tratamiento. Sin ningún tratamiento. Sí. O sea, ¿cuándo se puede Bueno, considerar remisión? ¿Existe la remisión en PTI? Sí, por supuesto que existe la remisión en PTI. Puede ser completa si uno tiene 100.000 plaquetas o parcial si uno tiene menos de 100.000 plaquetas, pero más de 30.000. Pero existe la remisión completa y aún existe la curación en PTI. Como en toda enfermedad autoinmune, también existe el riesgo de que cuando uno pensaba que estaba todo bien y que estaba todo curado, pueda haber una recaída. Es decir, se requiere un tiempo mínimo de estabilidad sin síntomas, que pueden ser 4 o 5 años, para considerar que la enfermedad está definitivamente curada. Pero sí, la curación existe y en las personas jóvenes, en los niños, es la regla. A lo mejor para dar una opinión un poco más fundamentada, debería conocer cuántos tratamientos previos requirió para llegar a este estado de curación y durante cuánto tiempo estuvo en tratamiento antes de llegar a este estado de curación. Bien. Hablando de tratamientos, ¿por cuántos tratamientos debería un paciente pasar para decir, bueno, esto no funciona, viendo que ninguno va funcionando, y llegar a la esplenectomía? Sabemos que hay 4, 5, 6 tratamientos diferentes. ¿Por cuántos pasamos para decir, bueno, esto es para esplenectomía? Sí, hoy en día la esplenectomía es una decisión que no se toma por número de tratamientos previos, o al menos no debería tomarse por número de tratamientos previos. Hice 2 tratamientos, todavía es temprano, hice 8 tratamientos, uy, me pasé, tendría que haber minimizado después del 5.º, del 6.º tratamiento. La esplenectomía es una decisión de no retorno y a veces falla. Hay un 20% de personas que se sacan el vaso y no mejoran, y se sacaron el vaso al divino botón. Y en el largo plazo trae algunas consecuencias inmunológicas que son de por vida. Así que hoy en día los hematólogos son bastante renuentes, sobre todo que, bueno, ahora hacemos un poco la pata ancha porque tenemos más fármacos que 10 años atrás, entonces nos podemos dar el lujo de dejar la esplenectomía a un costado. Y hoy en día se recomienda no esplenectomizar ninguna PTI antes del año de enfermedad. Eso sería una buena práctica, esperar por lo menos un año. ¿Por qué? Y porque durante ese año, no solo por los otros tratamientos, sino por la propia enfermedad, hay chances de remisión espontánea. La remisión espontánea puede aparecer en cualquier momento. A veces se ha visto que la enfermedad después de 3 o 4 años entra en remisión espontánea y te curaste. Pero bueno, tampoco uno va a estar toda la vida esperando la remisión espontánea. Así que se ha fijado un porcentaje lógico de espera, es decir, una gran cantidad de aquellas que estaban destinadas a remitir, van a remitir entre 1 año y 2, muchas veces antes. Así que si la enfermedad duró más de 1 año, y sobre todo si duró más de 2, es muy poco probable que en el futuro remita. O sea que si querés hacer la esplenectomía, ahí estás moralmente autorizado. En cuanto a cuántos tratamientos hiciste antes, bueno, el primer tratamiento, como siempre, va a ser el corticoide o la gamma globulina, o el corticoide y la gamma globulina. Y si con eso no anduvo, o anduvo, pero necesito dosis muy altas de corticoides que son tóxicos, que traen efectos adversos, pasar a la línea número 2, que puede ser el rituximab, que puede ser los agonistas de trombopoyetina,
o algún inmunosupresor como el micofenolato, y con eso tratar de que pase más o menos el primer año de la enfermedad. A partir del primer año de la enfermedad, a partir de los 12 meses, si el paciente todavía anda a los tropezones, es decir, si necesita una opción de tratamiento número 3 o número 4, ahí ya hay lugar para pensar en la esplenectomía. Así que por eso, más que si hizo 2, 3, 5 tratamientos previos, lo importante es cuánto tiempo pasó con la enfermedad y tratar de no esplenectomizar a nadie antes del año de enfermedad, y a los niños antes de los 5 años tampoco se los esplenectomiza, porque tiene una serie de complicaciones realmente graves. Bien. Tengo justamente un papá de Córdoba, papá de Paulina, que tiene 14 años y la nena pasó, dice, por todos los tratamientos, no respondió a ninguno. Y el último recurso que le ofrece su doctora es el micofelonato, que usted lo acaba de mencionar, y pregunta qué es exactamente, cómo funciona y si tiene efectos secundarios. Bueno, asumo que ha pasado por, si dice todo, incluyo que está esplenectomizada. No, era el próximo paso antes del micofelonato. Ah, bien, o sea que todavía le queda la esplenectomía. Bueno, está bien. De todos modos, yo creo que yo soy bastante renuente a la esplenectomía. Pienso que si Dios nos puso el vaso en el cuerpo es porque alguna función debe tener, así que en lo posible trato de no sacarlo. Es a lo mejor un pensamiento poco científico, pero así que yo creo que también intentaría con algo más antes de la esplenectomía. El micofenolato es una droga que se usa mucho en el mundo y no en cuarta o quinta línea. Muchos países del mundo, por una cuestión de costos, lo utilizan en segunda línea, o sea que es una droga que tiene un lugar importante. Es un inmunosupresor. Es un inmunosupresor como el corticoide y como otros inmunosupresores, la azatioprina, la ciclosporina. Les digo nombres que a lo mejor algunos de los que nos están escuchando identifican como que la han recibido. Pero probablemente sea o debiera ser el inmunosupresor más utilizado en PTI después de los corticoides. ¿Por qué? Porque tiene un 50% de posibilidades de respuesta. Es un porcentaje de respuesta muy alto. Lamentablemente la respuesta no es rápida, a veces hay que esperar 4 y a veces 8 semanas para ver la respuesta y durante esas semanas uno está con la angustia de saber si va a andar o no va a andar el medicamento. En cuanto a los efectos secundarios, a veces produce problemas en los glóbulos rojos, a veces produce problemas con los glóbulos blancos. En general es una droga que tiene pocos efectos secundarios y que se tolera más o menos bien, o bastante bien. Así que me parece atinado que el hematólogo, antes de sacarle el vaso, pruebe con el micofenolato. Perfecto. Bien. Y hablando de, cuando hablamos, bueno, de la esplenectomía, con y sin tratamiento, si uno está en qué número de plaquetas deberíamos decir, sí, esplenectomicemos, hagamos la esplenectomía. Una persona, por ejemplo, con 40, 50.000 plaquetas, sin tratamiento, pero mantiene ese número, ¿necesita la esplenectomía? Si no hay síntomas, ¿no? Obviamente, más que el número de plaquetas. Bueno, en principio la esplenectomía es un recurso para el paciente con plaquetopenia crítica. Se define plaquetopenia crítica el que tiene menos de 30.000 plaquetas en forma permanente o sostenida, y en realidad el número debiera ser menos de 20.000. Menos de 30.000 a lo mejor si hay algún otro factor de riesgo de sangrado, por ejemplo. No es lo mismo un adulto de 30 años deportista con 30.000 plaquetas y ninguna petequia que una persona de 80 años con 30.000 plaquetas que tiene que tomar 2 antiplaquetarios porque tiene puesto un stent, por ejemplo, o que le han cambiado una válvula del corazón y está anticoagulado. Entonces, decir el número de plaquetas es el requisito para ver si te saco el vaso o no, a veces no alcanza. Obviamente, el que tiene menos de 10.000 plaquetas se tiene una plaquetopenia inaceptable y crítica en cualquier condición. Pero hay personas con 30.000 plaquetas y sin síntomas que pueden vivir y a las que yo no le sacaría el vaso, y otras con 30.000 plaquetas que porque reciben alguna otra medicación o porque tienen algún otro factor que puede ser una insuficiencia renal, que es una situación que favorece a la hemorragia,
a esas personas sí les sacaría el vaso. Entonces, no se saca el vaso en aquel que tiene más de 30.000 plaquetas, se saca seguro en el que tiene menos de 10.000 o menos de 20.000, y alrededor de las 30.000 plaquetas podemos contemporizar, sobre todo si no hay otros factores de riesgo y sobre todo si la persona no es sintomática. Genial, perfecto. Tenemos una mamá, Soledad, mamá de Lola, dice que en su familia hay lupus y si esto puede tener algo que ver con el PTI de la hija. Bueno, el lupus y otras enfermedades autoinmunes, pero el lupus más que ninguna, se asocia con otras patologías autoinmunes como la PTI. De todos modos, no todos los pacientes con lupus terminan en PTI y la inversa. Dentro de los pacientes con PTI, muy pocos terminan teniendo un lupus. Si puede haber una vinculación, sí. En el caso particular de la hija, no necesariamente. Hay que ver si heredó. El hecho que haya lupus en la familia no significa que a ella le hayan tocado los genes. Y además la PTI es una enfermedad relativamente frecuente en la infancia. Así que no necesariamente la PTI de la hija tiene que ver con que tenga algún rasgo lúpico metido en sus genes. Pero podría ser. Lo podría darse. Perfecto. Ok, preguntan también, Viviana pregunta, dice, ¿qué pasa cuando con COVID tenemos fiebre y somos alérgicos al paracetamol? Bueno, en esos casos habrá que recurrir. En principio acá uno se pregunta qué es lo que le preocupa a la persona que hizo la pregunta. Si le preocupa que los antitérmicos influyan en las plaquetas, o sea, estoy tratando de adivinar qué hay detrás de la pregunta. Un enfoque podría ser... Creo que viene mucho, escuchamos Dígame. en los grupos con la insistencia de no tomar aspirinas y ibuprofeno, y lo único que nos dicen de tomar es el paracetamol. ¿Qué pasa cuando uno es alérgico al paracetamol? Sí, bueno, esta pregunta me parece que no tiene que ver con la PTI, tiene que ver con el manejo del COVID. En realidad hoy día se trata de evitar el uso de aspirina y de ibuprofeno en cualquier virosis, sobre todo en niños, porque hay una complicación que se llama síndrome de Reye, que tiene que ver con el hígado, y bueno, y por eso se recomienda el paracetamol, pero eso no se aplica a la PTI y tampoco se aplica al COVID, se aplica a cualquier virosis en general. Así que a lo mejor la pregunta es ¿cómo manejo la fiebre de un COVID que es alérgico al paracetamol? Bueno, claro, intentaría manejarla con medios físicos, no alcanza, creo que recurriría al ibuprofeno, no a la aspirina, como forma de bajar de bajar la fiebre. Bueno, buenísimo. Una mamá pregunta si para su niña de 4 años sería recomendable el rituximab, que según me dicen no está autorizado para menores. Perdón, no escuché bien la pregunta. A un chico de 4 años, si uno usaría rituximab en un chico de 4 años. Exactamente. Bueno, la primera pregunta que yo me haría es si necesita el chico de 4 años el rituximab, es decir, ¿es una PTI de larga data? ¿Es una PTI donde uno ya asume que no va a haber remisión espontánea? Si es una PTI de larga data, o sea, es una PTI que necesita tratamiento de segunda línea porque tiene mucho tiempo de enfermedad, el rituximab se puede utilizar en pediatría, sí señor. Ah, se puede, eso, bien. Sí, porque está diciendo la mamá que pasó por muchos tratamientos, nada fue efectivo y ahora apuntan al rituximab. Así Sí, que bueno, sí se puede. Correcto. Bien. Se puede utilizar en pediatría. Sí. Bien. Hablamos de los inmunosupresores. ¿Qué son los inmunomodeladores? Preguntan. Los inmunomoduladores son drogas inmunosupresoras, son distintos fármacos que tienen acción inmunosupresora, es como un sinónimo de inmunosupresión el inmunomodulador. Ok, o sea, se usa en PTI también.
En realidad, sí, el término es inmunosupresores. Ok, perfecto. Y tenemos, a ver si, bueno, hablan de la fatiga en PTI, que parece ser algo medio controversial, como que no tiene nada que ver, pero los pacientes en realidad lo sienten. Muchos dicen que es un tema psicológico, otros que puede ser como efecto no deseado de los tratamientos. ¿Hay relación entre fatiga y PTI más allá de los tratamientos? Sí, creo que todos tienen razón. La fatiga es un síntoma de PTI al cual se le ha dado muy poca importancia tradicionalmente. Actualmente se lo reconoce como síntoma, pero se le sigue sin dar importancia. Es decir, dentro de los algoritmos de tratamiento nadie va a tratar una PTI porque tenga fatiga. Como nadie va a tratar una PTI porque el paciente tenga angustia de tener una hemorragia. Yo no digo que esté bien, digo que los algoritmos actuales de tratamiento contemplan el síntoma hemorragia o el número de plaquetas y no se preocupan si el paciente está triste o angustiado o si tiene el síntoma de fatiga. La fatiga tiene una base fisiológica, la plaqueta es un reservorio de unos juguitos que tienen que ver con la serotonina, que seguramente más de uno conoce porque tienen que ver con antidepresivos que tomamos para mejorar nuestro humor. Es un mediador químico la serotonina que tiene mucho que ver con el humor y también tiene mucho que ver con la sensación de bienestar. Bueno, la plaqueta es un reservorio importantísimo de serotonina. Si tengo pocas plaquetas, tengo menos serotonina total en el cuerpo. Así que hay una base fisiológica. De todos modos, uno diría, bueno, el paciente con PTI al que le suben las plaquetas debiera mejorarle el humor y debiera tener menos fatiga. Algunos sí y otros no. Así que entonces el tema de la fatiga no estamos totalmente seguros que tenga que ver con la carga de serotonina escondida en las plaquetas. De hecho, con tratamientos modernos de PTI, por ejemplo, los agonistas de trombopoyetina, que son muy eficaces en subir el número de plaquetas, no son tan eficaces para mejorar la fatiga. Algunos pacientes que le subieron las plaquetas siguen experimentando fatiga. ¿Cuál es la base? Si es psicológica, porque en realidad esa fatiga esconde angustia por el temor a la hemorragia, no lo sabemos. Otros fármacos, como los corticoides, son grandes proveedores de sensación de fatiga. En este caso se explica muy fácilmente porque tiene un efecto negativo sobre la fuerza muscular, el uso crónico de corticoides. Así que sí, la fatiga es un acompañante, en algunos casos mejora con el aumento del número de plaquetas, en otros no. Algunos fármacos provocan fatiga per se, por ejemplo el corticoide, y hasta ahora las guías de tratamiento de PTI no le han dado ninguna preeminencia a la fatiga, y no creo que esto sea correcto, pero es lo que está ocurriendo, como indicador de tratamiento, como indicador de inicio del tratamiento. Bien, perfecto, más que claro. Mientras esperamos si llega alguna otra pregunta, quería su punto de vista sobre la comunicación médico-paciente. Notamos que hay mucho paciente como con miedo de preguntarle al doctor ciertas cosas o dudas, o sentir que sus preguntas son tontas, o realmente no saber qué preguntar. ¿Qué recomendaciones tiene usted para esa persona, ¿no? Para ese papá o para ese adulto con PTI? Y bueno, la primera recomendación es que no tenga miedo de preguntar, que ninguna pregunta es tonta ni obvia. Yo no sé cómo, en realidad esta respuesta tendría que dársela al auditorio de pacientes, estimulándolos a preguntar y a no considerarse tontos o ignorantes. Y también me gustaría que del otro lado estuvieran mis colegas. El otro auditorio que tendría que escuchar esta opinión es el de los médicos. Cuando yo estoy delante de un paciente que según mi experiencia me pregunta demasiado poco, me pregunto, ¿no le interesa? No creo porque está enfermo, así que debe interesarle. ¿No se le ocurre preguntarme? Eso puede ser. A veces la gente no sabe qué es lo que tiene que preguntar porque no se le ocurre.
Y la mayoría de las veces lo que pienso es que a lo mejor mi cara o mi actitud los intimida y tienen miedo de molestarme, de incomodarme. Así que yo muchas veces le digo, dígame, fulano, ¿no? Si no tiene nada para preguntarme, no se le ocurre nada. ¿No le gustaría saber esto? ¿No le gustaría saber esto otro? ¿No le gustaría saber de acá? En definitiva, el médico, sobre todo cuando está acostumbrado a manejar una patología, si el paciente no le pregunta nada, debería imponerse y explicarle, mire, yo le voy a decir todo lo que usted me hubiera tenido que preguntar y no me preguntó. Y ahí le larga todo el speech. Eso a veces hace que el paciente cobre confianza y en realidad no era que no sabía qué preguntar, no tenía miedo. Y otras veces se le abre la mente y se le empiezan a ocurrir una serie de preguntas alternativas. Así que, ¿sabe? Esto se resume en una cosa única, en la confianza médico-paciente, que se cimenta, a lo mejor no en la primera o en la segunda consulta, se cimenta después de varias consultas y es la base de que el paciente pregunte y de que el médico le conteste, ¿no? Confiar en que el otro no me va a tomar como un tonto si yo le pregunto una cosa que puede ser una obviedad. En general, las preguntas obvias son obvias para los médicos, pero no para los pacientes. El paciente no tiene por qué saber y tiene derecho a preguntar aún las cosas más simples. Perfecto. O sea, aunque no siempre se dé, es como debería ser, ¿no? Tengo una preguntita más sobre desarrollo IPTI. Las chicas que desarrollan, que empiezan con su menstruación, cómo se controla, riesgos, si debe consultar trabajar al mismo tiempo con un ginecólogo, cómo se maneja ese tema con PTI. O sea, la pregunta sería, una niña, un adolescente que tiene una PTI y que empieza a menstruar, Sí. ¿qué precauciones tomar? Bueno, Exacto. en principio, el cambio hormonal que acompaña a la menstruación podría impactar sobre la enfermedad y si estaba estable, desestabilizarla y si estaba inestable, desestabilizarla más todavía. Podría, pero no necesariamente va a ocurrir. Después, si una chica con PTI y las plaquetas algo bajas puede menstruar más, también podría tener hemorragias, a veces hemorragias importantes o cataclísmicas, pero muchas veces es como que el recuento de plaquetas bajos no alcanza a acompañarse de una menorragia o de una metrorragia importante. En algunos casos, y mientras se estabilice el recuento de plaquetas, sobre todo cuando las menstruaciones son muy abundantes o catastróficas, va a ser necesario darle hormonas a la chica, es decir, darle anticonceptivos, con lo cual con eso seguramente va a frenar el genio sangrante de sus menstruaciones. Pero la mayoría de las veces uno lo que hace es una expectación armada, se prepara para lo peor y muchas veces no ocurre nada. Perfecto. Estar atentos. Exactamente, estar atentos. Perfecto. Bien. Bueno, para ir cerrando, para no tomar mucho más de su tiempo, quería ver cuál es su opinión sobre los pacientes y sus familiares recurriendo a estos grupos de apoyo como los nuestros, donde nosotros los recibimos con la puerta abierta, pero a veces tienen como cierta duda de si unirse o no, si vale la pena o no. ¿Cuál sería su punto de vista y su recomendación para ellos? ¿Nos acercamos a un grupo de apoyo de pacientes o mantenemos distancia y miramos de lejos? Bueno, yo creo que cada persona debe probar qué es lo que le hace bien. En principio creo que el acercarse a grupos como el de ustedes es útil. En primer lugar, porque probablemente suplan la pregunta de hace 2 minutos. El médico parco, el médico que no explica bien, o el paciente muy tímido o muy corto que no se anima a preguntarle al médico, a lo mejor se anima a preguntarle a otra persona
a un civil, o a lo mejor ni siquiera pregunta, como en las reuniones de grupos de adictos, que muchos van y escuchan desde el fondo los problemas que se cuentan los otros. Bueno, estar en un grupo de pacientes donde uno simplemente, aunque no hable, escuche los comentarios de los otros pacientes, yo creo que ayuda mucho a tranquilizarse y a darse cuenta de preguntas que a uno no se le había ocurrido. Así que me parece en principio muy útil acercarse. Después, si uno encuentra la contención que necesitaba o no, y si va a seguir asistiendo o no, creo que es un resorte absolutamente individual y personal. Pero me parece muy útil. Desde un punto de vista práctico, además, sirve para que se pasen tips de cómo conseguir o dónde conseguir medicación, que a veces no es fácil porque es costosa, porque las obras sociales son especialistas en poner piedras en el camino. Entonces también ahí los pacientes viejos tienen triquiñuelas que le pueden explicar a los recién llegados de cómo conseguir y dónde conseguir. Así que desde todo punto de vista, estas asociaciones que en un principio creo que fueron productos de la desesperación y de no encontrar eco en los estamentos oficiales y en los propios médicos, más modernamente ya no sirven solo para suplir los casos más desesperados, sino simplemente dan contención cotidiana e información de uso inmediato, y que a veces el médico tiene que esperar 15 días o un mes o 2 meses para el próximo turno, y mientras tanto, ¿qué hago? En definitiva, me parece excelente, en tanto y en cuanto no utilicen estos grupos de ayuda para la automedicación o para pasarse una receta de unos a otros. Che, yo anduve bien con esto, ¿por qué no lo probás? Es poco probable que esto ocurra porque la mayoría de los medicamentos que manejamos en PTI requieren de una receta, pero eso podría llegar a ocurrir, y esa es la única parte de este tipo de grupos que me parece que puede tener una arista peligrosa. La automedicación, o trasladar una droga que en Juancito anduvo fenómeno a Pedrito, y resulta que Pedrito tiene un factor que el paciente desconoce y que hace que esa droga no esté indicada. Me extendí un poco en esta última respuesta, pero en definitiva, creo que los grupos como ustedes son invalorables para llegar a donde los médicos no llegamos. Bueno, se agradece mucho, trabajamos mucho para que así sea. Desde ya le agradezco muchísimo su tiempo, el que nos haya dado esta mano desinteresadamente para dar un poco a conocer más de la enfermedad, y nos están llegando muchos mensajitos de queremos a ese doctor para mi hija, el doctor es más que claro, ¿dónde encontramos al doctor? Así que esta charla nos sirvió mucho, nos despejó muchísimas dudas, y esperamos que algún día se pueda volver a repetir. Bueno, con mucho gusto. Ha sido un placer estar hoy a la tarde con ustedes. Espero que la charla haya sido útil y que haya quedado algún concepto que ayude tanto a la asociación como a cada uno de los pacientes que hoy a la tarde nos están escuchando. Bien. Que tengan todos muy buenas tardes. Muy bien, útil, amena y más que clara. Así que muchísimas gracias otra vez. Bueno, un saludo para usted, para Francisco también, y para todas las personas que nos han acompañado hoy a la tarde. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Buenas tardes.